Hola, mi nombre es Janet. Tengo 73 años y hoy voy a contarte algo que nadie, absolutamente nadie, sabe por completo. Antes de comenzar, quiero pedirte algo, de corazón. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si tú o alguien cercano ha pasado por una situación parecida a las historias que compartimos aquí. Tus palabras, tu experiencia, pueden ayudar a muchas otras personas que también cargan dolores que nunca dijeron en voz alta. ¿Alguna vez pensaste que un acto de amor podía convertirse en la peor pesadilla de tu vida? Yo creí que estaba salvando a un joven del abandono. Lo recibí en mi casa como a un hijo. Le ofrecí una segunda oportunidad. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de su mirada triste se escondía algo que cambiaría mi vida para siempre. Esta historia no es ficción. Es mi verdad. Una verdad que sangra. Una verdad que me marcó, pero que también me enseñó a sobrevivir. Quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar aquí es más que una tragedia. Es una historia de instinto, culpa, redención y, sobre todo, de lucha. Y si sientes que este tipo de contenido toca tu alma, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que compartimos aquí no se encuentra en cualquier lugar. Nunca pensé que un día llamaría a alguien hermano. Fui hija única durante casi 15 años, rodeada de cariño, disciplina y una rutina tranquila con mis padres en nuestra modesta casa de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Mi padre era un policía militar estricto pero justo. Mi madre, una maestra dulce e incansable. Teníamos nuestros rituales: misa los domingos, sopa de fideos, visita al mercado los sábados y las historias en la mesa de la cena. La idea de traer a otra persona a nuestra rutina parecía lejana, hasta que, en una fría noche de julio, mi padre llegó a casa distinto. Hablaba de un muchacho llamado Bernardo, con una emoción que nunca había visto en sus ojos. Dijo que era educado, estudioso y que no tenía a dónde ir. Y entonces vino la propuesta: adoptarlo. Mi mundo perfecto tembló un poco. Al principio, confieso, me debatía entre el miedo y la curiosidad. ¿Un hermano? ¿Ocuparía el espacio que hasta entonces era solo mío? ¿Lo cambiaría todo? Recuerdo la primera vez que vi a Bernardo. Delgado, ojos grandes y tristes, ropa limpia pero desgastada, un muchacho que parecía más joven de sus 16 años, entró en nuestra casa como quien entra a un templo, con respeto, temor y asombro. Apenas hablaba. Comía con cautela, como si no quisiera abusar de la generosidad. Pero vi, en los ojos de mi madre, el cambio. Aquel instinto suyo de acoger habló más fuerte. Y aún con dudas, accedió. Y así, poco a poco, Bernardo comenzó a formar parte de nuestra familia. Con el tiempo, empezó a soltarse. Ayudaba a mi padre en el jardín, hacía preguntas sobre la escuela, se sentaba a la mesa con nosotros y elogiaba la comida de mi madre como si fuera el mejor banquete del mundo. Yo lo observaba, no como a un hermano, aún no, sino como quien intenta descifrar un misterio. Era gentil, tímido, muy educado, y sin entenderlo del todo, me fui acostumbrando a tenerlo cerca. Me ayudaba con las tareas de la escuela, sobre todo con matemáticas, y siempre con una sonrisa discreta. Poco a poco, dejé de llamarlo el chico y comencé a decir mi hermano. Cuando finalmente se mudó con nosotros, hubo pastel de chocolate con su nombre escrito en confites de colores. Lloró, y en ese llanto sincero, algo en mí se quebró. No de dolor, sino de empatía. Por primera vez, vi en Bernardo no solo a un extraño acogido, sino a un niño herido, hambriento de cariño. Compartimos no solo el espacio, sino confidencias, silencios reconfortantes y juegos de adolescencia.
La adaptación fue gradual, llena de tropiezos, pero genuina. Aún se despertaba en medio de la noche con pesadillas y escondía comida en su cuarto. Pero mi madre decía, un corazón lastimado necesita tiempo para confiar. Y creímos. Yo tenía 14 años, llena de dudas, inseguridades y sueños infantiles. Bernardo, con sus traumas silenciosos, parecía haber hallado un puerto seguro. Nuestra casa, antes pequeña, ahora se sentía más viva. Mis padres sonreían más. Mis días eran más plenos. No era perfecto, pero me parecía correcto. En esa época, si alguien me preguntara si era feliz con mi nuevo hermano, habría dicho sí, sin dudar. ¿Cómo imaginar que detrás de esa apariencia gentil y mirada triste había algo tan sombrío, tan peligroso, que acabaría destrozándonos por dentro? Los primeros meses transcurrieron bien. Bernardo se adaptaba, ayudaba, era atento con mis padres y conmigo, como si de verdad quisiera ser parte de la familia. Pero poco a poco, pequeños detalles empezaron a inquietarme, cosas sutiles que yo achacaba a mi imaginación. Por ejemplo, la forma en que miraba a mi madre cuando creía que nadie lo veía. Ya no era esa mirada dulce y necesitada de un hijo. Era distinta, un brillo extraño, demasiado intenso. Pensé que era paranoia o tal vez celos. Mi mejor amiga Solange bromeó. ¿Estás celosa porque le roba la atención a tu mamá? Reí para no pensar demasiado. Pero las rarezas siguieron. Un día llegué temprano a casa y encontré a Bernardo en la habitación de mis padres, recostado en la cama, abrazando una almohada de mi madre, oliéndola con los ojos cerrados. A su lado estaban varios objetos que ella creía perdidos. Un lápiz labial, un peine, fotos antiguas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Salí sin hacer ruido y fui a la casa de Solange, alegando un malestar en clase. Aquella noche no pude dormir. Quería contárselo a mis padres, pero ¿qué iba a decir? ¿Que lo había pillado oliendo una almohada? Hasta a mí me parecía ridículo. Decidí vigilarlo más. Y cuanto más observaba, más piezas encajaban. Con cada pariente era distinto. Con mi padre era el hijo ejemplar. Atento a sus historias, respetuoso, siempre dispuesto. Con mi madre, demandante, pegajoso, buscando cualquier muestra de cariño físico. Conmigo, impredecible, a veces tierno, otras ausente, en ocasiones invasivo. Noté que cambiaba sutilmente el tono de voz según quién estuviera cerca. Era como si usara máscaras adaptadas a las expectativas de cada uno. Pero había instantes en que la máscara caía. Lo vi cuando mi padre lo corrigió ante un vecino. Por un segundo, su cara reflejó odio puro antes de recuperar la sonrisa. Se me heló la sangre. En la casa empezaron a desaparecer o romperse cosas inexplicablemente. Vajillas que a mí, madre, le encantaban. Un reloj antiguo de mi padre, hasta mi diario. Bernardo siempre tenía una excusa. Y mis padres confiaban en él. No veían lo que yo veía, quizá por amor, culpa o miedo a admitir que se habían equivocado. Una tarde hallé a mi gato, Romeo, muerto en el jardín. Saludable, joven. Mi padre dijo que habría comido algo venenoso en la calle. Bernardo me abrazó. Me dijo palabras dulces, pero en su voz había una satisfacción oculta, como si mi sufrimiento fuera un espectáculo privado. Me sentí sucia por pensarlo, pero no pude evitarlo. Comencé a cerrar mi cuarto con llave por las noches. La tensión crecía día a día, y entonces llegaron las provocaciones directas. «Siempre me desconfías, ¿verdad, Ned?», me dijo una noche en el pasillo. Eso me entristece, y cuando estoy triste, puedo hacer cosas de las que me arrepienta. Ya no era una molestia, era una amenaza. Y entendí que algo mucho más profundo y peligroso se gestaba ante mis ojos. Pero aún dudaba, porque quería creer que todo era paranoia.
que estaba exagerando, que Bernardo seguía siendo ese niño triste que lloró con su pastel. Quería creerlo, pero el miedo ya vivía dentro de mí. Era jueves, 17 de noviembre de 1966. Me desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no sabía qué. Mi madre salió temprano para la escuela, visiblemente agotada. Las clases habían estado agitadas y faltaban docentes. Y ella, como siempre, se ocupaba de todo. La vi alejarse por la acera, con su vestido azul claro favorito, y la saludé desde la ventana. Fue la última vez que la vi viva. Ese día las clases terminaron temprano por una reunión, así que llegué a casa alrededor de las 2:30 p.m. Esperaba el silencio habitual, pero encontré un silencio distinto, denso, opresivo, que parecía contener el aire dentro de las paredes. El primer aviso fue el olor, metálico, amargo, que al principio no pude identificar. Hoy sé que era sangre. Pregunté en voz alta si había alguien en casa. No, obtuve respuesta. Dejé la mochila en el sofá y caminé despacio por el pasillo. Al llegar a la puerta de la habitación de mis padres, la vi entreabierta, dejando escapar un rayo de luz sobre el suelo. Empujé la puerta con cuidado. Lo que vi fue como ser arrancada de mi cuerpo y arrojada a una pesadilla. Mi madre yacía inmóvil sobre la cama, su vestido azul manchado de carmesí. Sus ojos, abiertos y desorbitados, reflejaban pánico. En su garganta, un corte de oreja a oreja. Un golpe que no dejaba dudas. Junto a la cama, sentado como quien contempla un paisaje, estaba Bernardo. Sus manos, bañadas en sangre, descansaban sobre sus piernas. A sus pies, el mismo machete de cocina que mi madre usaba los domingos. Durante unos segundos no percibió mi presencia. Seguía admirando el cuerpo como si fuera una obra de arte. Un sonido que escapó de mi garganta, entre gemido y grito ahogado, lo hizo volver la cabeza. «Ned», dijo con voz tranquila, como si nada hubiera pasado. «Has llegado muy temprano. Hoy». Me quedé sin voz. Mis piernas no respondían. Mi mente no procesaba. Apuntó con indiferencia al cuerpo de mi madre. Ella también volvió temprano. Quería descansar un poco antes de hacer la cena. Creo que ahora descansará para siempre. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaban en mi boca. «¿Qué hiciste?» Él inclinó la cabeza como un perro curioso y respondió: «¿A qué crees que me dediqué, netita? Te liberé a todos». Afirmó que mi madre era un estorbo, que nos impedía nuestro amor, que manipulaba a mi padre, que fingía cariño. Cada frase suya era una daga en mi alma. Cuando logré gritar: «Mataste a mi madre», su rostro cambió, la expresión soñadora desapareció y volvió esa mirada helada que ya conocía. «Y ahora tendré que matarte también». Se incorporó despacio, con la mirada febril y el olor a sangre, sudor y cocaína impregnando el aire. Tomé el machete. No recuerdo cómo. En un segundo él estaba a mi lado y al siguiente el cuchillo en mi mano. No fue valentía o razonamiento. Fue puro instinto de supervivencia. Cuando se acercó riendo, llamando débil a mi madre y diciendo que yo sería la próxima, algo en mí se rompió. Lo herí. El machete penetró su abdomen con aterradora facilidad. Él miró hacia abajo, atónito, y luego hacia mí. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. La sangre brotó, extendiéndose. Cayó al suelo. Yo permanecí estática, con las manos ensangrentadas, entre el cuerpo de mi madre y el de Bernardo, paralizada por el dolor, el shock y el horror absoluto. Así nos encontró mi padre minutos después. Cuando llegó antes de lo habitual del trabajo, lo que vino después fue un desfile de tragedia que selló para siempre el final de nuestra familia. Tras la tragedia, el mundo no se vino abajo con un estruendo, simplemente se silenció.
Un silencio espeso y asfixiante invadió nuestro nuevo departamento. Lejos de la casa que vendimos apresuradamente, incapaces de soportar sus paredes manchadas de recuerdos y sangre. Mi padre y yo nos mudamos a un rincón modesto de la colonia Roma. Era un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo recomenzar después de ver asesinar a tu esposa y matar al joven que amaste como a un hijo? Durante semanas nos movíamos como zombis. Casi no hablábamos. A veces nos cruzábamos en la cocina o sala y solo asentíamos, como extraños compartiendo el dolor en silencio. Mi padre empezó a dormir mal, comer menos, quedarse mirando al vacío largas horas. Lo oía llorar de noche, en un susurro, hundido en la almohada, intentando no molestarme. De día fingía normalidad. Preparaba el desayuno y preguntaba cómo estaba con una sonrisa cansada. Y yo mentía. «Estoy bien, papá». Ninguno lo estábamos. Cada rincón de aquel departamento nos recordaba a mi madre. Su risa que ya no resonaba. El olor del café recién hecho que nunca más sentí. Vivía en piloto automático, asistiendo a la escuela sin realmente atender, tratando de silenciar mis propios gritos internos. Fue en una mañana cualquiera que noté algo aún más sombrío en mi padre. Estaba más delgado, con ojeras profundas. A veces lo encontraba en el pequeño balcón con un vaso de whisky, mirando el horizonte como si estuviera a punto de lanzarse. Intentaba hablar con él, pero se cerraba aún más. «Solo quiero que el dolor pare, Ned», decía. Una noche volví de la escuela y encontré el departamento sumido en un silencio aún más extraño. Luces apagadas. Ninguna respuesta a mis llamados. Sentí un nudo en el pecho. Recorrí cada habitación hasta la puerta del baño. Estaba cerrada con llave. Golpeé desesperada. «¡Papá! ¡Papá, por favor, contéstame!». Forcé la cerradura con un cuchillo de cocina. Al entrar, vi una escena que jamás olvidaré. Mi padre en la bañera, el agua teñida de rojo, las muñecas cortadas, la cabeza caída de lado. Creí que ya era demasiado tarde, pero él respiraba. Grité pidiendo ayuda. Llamé a una ambulancia y comprimí sus brazos con toallas para detener el sangrado. Todo fue pánico. En el hospital, me mantuve en pie por puro terror. La enfermera me miraba. Con compasión, me ofreció agua, pero yo repetía sin cesar: «No me dejes, papá. Por favor, no me dejes también». Y cuando el médico dijo que sobreviviría, lloré. No de alivio, sino de agotamiento. Porque yo no podía más. Las semanas siguientes se dividieron entre visitas al hospital, noches sin dormir y un esfuerzo mecánico por mantener la casa en orden. Mi padre estuvo primero en cuidados intensivos y luego en psiquiatría. Diagnosticaron depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Para mí, era la culpa aplastante de un hombre bueno. Un hombre que quiso ayudar y vio cómo todo se convertía en tragedia. Por primera vez sentí que lo perdería de verdad. No por la muerte, sino por rendirse. Cuando volvió a casa, más delgado, medicado y sin brillo en los ojos, me abrazó y dijo: «Lo siento, Ned. No pensé en ti. Solo quería que todo terminara». Y allí, con él en mis brazos, frágil como un niño, le prometí: «Saldremos adelante. Aunque tenga que cargar con los dos». La recuperación no fue de película. No hubo un gran momento de superación ni un milagro que lo curara todo al instante. Fue un proceso largo, doloroso, lleno de recaídas y silencios. Mi padre llegó con una bolsa de medicamentos y la firme recomendación de terapia. Y yo seguí intentándolo. Cocinar, estudiar, respirar. Hubo días en que él ni se levantaba de la cama, y otros en que sonreía al ver una foto de mamá. Cada pequeño gesto de mejora era una victoria silenciosa. Rostros anónimos se convirtieron en ángeles. Doña Iracema, la vecina viuda,
que nos llevaba comida caliente. El portero del edificio que arreglaba cosas sin cobrar. Gestos pequeños, pero que mantuvieron nuestros pedazos unidos. En la escuela era la chica de la tragedia. Pero poco a poco, gracias a mi amiga Solange, aprendí a volver al mundo. Ella me devolvía la vida aun cuando no quería. Se sentaba a mi lado sin exigir palabras. Solo sostenía mi mano y contaba anécdotas tontas de los compañeros. Cuando mi padre cumplió 1 año del intento de suicidio, hicimos un pastel sencillo, no para celebrar, sino para marcar que estábamos vivos. Juntos, fracturados pero de pie. En mi cumpleaños número 17, me entregó un regalo de mi madre, un collar con forma de libro. Ella lo había comprado antes de todo. Al abrir la caja, lloré como no lo hacía desde hacía años. Él también lloró. Por primera vez, juntos, sin vergüenza ni contención. Fue entonces que comprendí que, pese a las heridas, algo dentro de nosotros seguía latiendo. Una pequeña llama, pero viva. Creamos nuevos rituales. Pancakes los domingos. Películas tontas los viernes por la noche. Visitas al cementerio los sábados con flores frescas y promesas silenciosas de seguir adelante. Empecé a entender que reconstruir no es olvidar, sino aprender a vivir con las ausencias. Decidí estudiar psicología. Quería entender lo que pasó con mi familia. Convertir nuestro dolor en ayuda para otros. Cuando se lo conté a mi padre, sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo. Y yo también lo estoy. En la universidad temí ser la chica de la tragedia. Pero nadie conocía mi historia. Y eso, por extraño que parezca, me liberó. Podía ser quien quisiera. Cuando finalmente compartí mi pasado con mi terapeuta, solo dijo: lo que has vivido no te define, pero lo que haces con ello, sí. Eso cambió todo. Comprendí que sobrevivir ya era un acto de resistencia, pero reconstruir es un acto de amor. Se lo debía a mí, a mi madre y a mi padre, que a pesar de la culpa, eligió seguir. Hoy miro atrás y veo que esa niña de 14 años jamás imaginó todo lo que viviría. Pero aquí estoy, viva, en paz. Y tal vez, solo tal vez, esta historia que empezó en el dolor encuentre sentido si puede ayudar a alguien, a quien también esté perdido, sin suelo, con miedo de avanzar. Si eres esa persona, escucha. Hay vida después del horror. Hay luz tras la noche más oscura. No será fácil, pero es posible. Y tú también puedes hallar tu camino. ¿Y tú? ¿Alguna vez algo que cambió tu vida para siempre? ¿Guardas un secreto que aún pesa en tu corazón? Cuéntamelo en los comentarios. Te prometo leer cada palabra con el respeto que tu historia merece. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí compartimos relatos reales que merecen ser escuchados. Y si quieres ver otra historia igual de impactante, te invito a ver el próximo video del canal. Mi tío me crió con amor, hasta que descubrí lo que me hacía mientras dormía. Una historia que, como la mía, revela cómo el dolor puede transformarse en fuerza. Gracias por estar aquí conmigo. Con cariño, Janet.